En este video veremos una introducción muy sencilla y muy simple al concepto de encapsulamiento y también veremos un ejemplo de una aplicación un poco más compleja del tema de clases e instancias en Java, con base en los ejercicios que hicimos el día jueves y viernes pasados en la clase de programación orientada a objetos del tercer semestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de VM Hispano. Entonces primero vamos a ver la parte del encapsulamiento, que es la parte más fácil, y ya después veremos la otra parte, que es la de las clases y las instancias. Entonces, primero que nada, yo aquí ya tengo el código que teníamos de ejemplo, donde aquí tenemos nuestra clase ingresa datos, y aquí tenemos una instancia de nuestra clase comprobar, que ahorita la vamos a ver. La inicializamos, imprimimos y comprobamos. Entonces aquí revisamos, se llama comprobar, y entonces aquí en nuestra clase tenemos tres variables: un escáner que se llama teclado, un string que se llama nombre y un entero que se llama edad, y tenemos tres métodos. Uno se llama inicializar, que es en donde pedimos el nombre y la edad; otro que se llama comprobar, que va a verificar si el usuario es mayor o menor de edad; y luego otro método que se llama imprimir, que simplemente va a imprimir los datos que le introdujimos aquí arriba. Entonces este código pues se ve bastante simple, pero tiene algo extra que no habíamos hecho la vez pasada, y es que nuestros miembros, que son teclado, nombre y edad, tienen la palabra clave private. Entonces uno se preguntaría, ¿qué significa eso? Nosotros podemos ver que de hecho nuestro código funciona correctamente. Voy a volver a compilar. Y luego datos. Y entonces si nosotros ejecutamos, aquí está el nombre, y luego pone nombre 1, edad 19, y aquí está tu nombre es nombre 1, tu edad es 19 y eres mayor de edad. Todo el código funciona correctamente. Con base a lo que tenemos aquí, donde nosotros tenemos nuestra clase, creamos una instancia, llamamos a inicializar, que está aquí, después a imprimir, que está aquí abajo, y después a comprobar, que está aquí. Pero ¿y entonces qué pasa con estos de aquí? El encapsulamiento tiene que ver con el definir qué es lo que va a ocurrir afuera de la clase. Y yo sé que esto suena muy raro, pero ahorita vamos a ver un ejemplo con lo que lo vamos a poder explicar bien. Vamos a, antes de, bueno, sí, aquí en nuestro método de inicializar, antes de imprimir los datos, vamos a intentar acceder, por ejemplo, al nombre. Entonces vamos a poner system.out.println y vamos a poner el nombre que pusiste es, y entonces para obtener el nombre sería el nombre de nuestro objeto, que es obj1, un punto, esta sintaxis ya la vimos, y sería nombre. Bueno, así como está, ni siquiera nos va a compilar. Si intentamos compilar, esta parte sí va a compilar, pero esta no. Justamente aquí dice nombre tiene acceso privado en comprobar. Por lo que veo, esto es como que más o menos nuevo, o quizás si no nuevo, es algo que yo no había visto, porque cuando tenemos una variable privada y le intentamos acceder de esta manera, más bien lo que manda, o podría ser a lo mejor que es una característica de Java, que pone que el miembro directamente no existe.
pero claramente sí existe. En este caso aquí el compilador arrojó que la variable nombre tiene un acceso privado. Entonces, ¿qué significa esto? Porque nosotros vimos que hace un momento nuestro código funcionaba correctamente, pero agregamos esta línea y de repente dejó de funcionar. Bueno, el hecho de que estas variables tengan la palabra clave private significa que adentro de estas dos llaves, porque nuestra clase como tal, comprobar, está delimitada por esta llave de aquí y esta llave de acá. Entonces todo lo que está adentro va a poder acceder a estas variables, pero lo que está afuera, literalmente afuera, como aquí que estamos afuera de aquí, no van a tener acceso. Entonces, cuando nosotros creamos una instancia de nuestra clase y queremos acceder a uno de sus miembros, lo estamos haciendo desde fuera. Y como nuestro miembro es privado, no podemos acceder desde fuera, solo desde dentro. Por ende, nos tira error. Si nosotros aquí cambiáramos, por ejemplo, aquí mismo, le cambiáramos el nivel de alcance, se llama, a public, para que fuera público, y entonces compilamos, vemos que ya no nos tira ningún error. Y entonces si intentamos ejecutar esto, nombre 1, edad 19, y vemos que esto que teníamos aquí, pues ahora sí se ejecutó. El nombre que pusiste es nombre 1, y bueno, ya tu nombre es, tu edad es, que aquí están. No sé si me doy a entender con este ejemplo. Esta palabra clave, que pueden ser tres. Puede ser public, puede ser protected, si no me recuerdo, y puede ser private. Ahorita no nos vamos a preocupar por la de protected, esa la vamos a ver ya que veamos herencia, pero ahorita no es necesario. Nos vamos a preocupar por la de public y la de private. Entonces, cuando es public, que es un miembro público, significa que vamos a poder acceder a ese miembro desde fuera de la clase, como aquí. O sea, literalmente estamos afuera de la clase. Adentro de estas dos llaves estamos adentro de la clase, y todo lo que no esté dentro de estas llaves es afuera de la clase. Este archivo es una clase aparte, o sea, es un archivo distinto. Entonces, literalmente estamos afuera de la clase. Y en este caso aquí, como esta es pública, pues sí la lee. Pero en el momento en el que un miembro se vuelve privado, con la palabra clave private, solamente se va a poder acceder desde dentro de aquí. Desde afuera ya no. Si nosotros le regresamos la palabra clave private e intentamos compilar otra vez, ¿qué pasó? Es que no guardé. Ahí está. Vemos que si intentamos compilar, una vez más nos tira el mismo error de que el nombre tiene acceso privado. Y digo que esto como que es una característica muy de Java, porque si intentamos hacer esto en otro lenguaje de programación orientado a objetos, nos va a decir directamente que la variable no existe. Y pues claramente existe, pero no la encuentra porque no tiene acceso a esa variable. En este caso aquí sí nos dice que tiene un acceso privado. A esto se le llama alcance, que es lo que estaba mencionando hace un momento. El alcance justamente es lo que va a indicar desde dónde se puede acceder a la variable. Cuando es pública, su alcance se dice pues que es global, o que es público, que desde afuera de la clase se puede acceder a ese miembro. Y cuando es privado, pues su alcance es local. Adentro de la clase sí se puede acceder al miembro, pero afuera ya no. Por esta misma razón existen dos tipos de métodos que se suelen usar, que son públicos y que se usan para interactuar con los datos que son privados, que unos se conocen como setters y los otros se conocen como getters. Entonces, los setters, por ejemplo, en este caso, nuestro setter vendría siendo nuestro método inicializar, porque nosotros aquí estamos
modificando la variable nombre, que es privada, y la variable edad, que también es privada, e incluso también la variable teclado, que también es privada y va a ser una instancia de nuestro escáner para poder manejar el flujo de entrada. Entonces un setter lo que va a hacer justamente es que va a colocar los datos en las variables que son privadas, que nosotros no podemos colocar aquí porque nos va a tirar error. Entonces utilizamos un método adentro de nuestra clase que es el que se va a encargar de ello. Y después los getters, pues como su nombre lo dice, son las que se van a encargar de obtener esos datos. Y entonces al ejecutar nuestro archivo, que voy a borrar esa línea, y al ejecutar como nombre 1 ponemos 19, y en este caso aquí estamos en el setter porque estamos estableciendo los valores de nuestras variables privadas. Y aquí tu nombre es nombre 1, tu edad es 19, este sería el getter porque está obteniendo los valores, que puede ser que nosotros se los pongamos mediante el setter o puede ser que ya los traiga, pero el punto es que obtiene los datos y los arroja en este caso al programa. Entonces esta parte donde nosotros le ponemos los datos sería el setter, y esta parte donde obtiene los datos que pusimos y los arroja es el getter. Y ya este método pues ya es aparte, que es este de comprobar, ese ya en este caso, como se está accediendo también a la variable edad, se podría considerar también un getter, pero su trabajo es únicamente decir si eres mayor de edad o no. Si yo le pongo nombre 1 y le pongo 17, pues lo cambia a eres menor de edad. Ahí está, no tiene ninguna ciencia. Entonces, como que ese método sí está un poquito más aparte. Pero básicamente en eso consiste el encapsulamiento. Y la importancia de utilizar el encapsulamiento es que, por ejemplo, aquí que tenemos dos clases, si nuestro proyecto fuera un poco más grande o un poco más complejo, no nos conviene tener la capacidad de modificar estas variables desde aquí afuera, porque eso, aparte de que hace más fácil el cometer errores, introduce vulnerabilidades en nuestro código, y alguien podría, o incluso nosotros, si hacemos nuestro código mal, podríamos sin querer explotar esas vulnerabilidades, explotar no de explosión sino de explotación, para pues hacer cosas que no se deben con el programa, ¿no? Entonces el utilizar el encapsulamiento de esta manera, sobre todo con respecto a los setters y los getters, nos permite crear una interfaz mediante la cual el usuario puede interactuar con las variables de una forma segura, y esa es la principal premisa del encapsulamiento, la seguridad. Utilizar el encapsulamiento vuelve nuestro código más seguro a que si tuviéramos acceso directamente en todo el código. Entonces la parte del encapsulamiento ya está. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la de las clases y las instancias. Y primero que nada vamos a ver cómo se hace en NetBeans, porque vi que hubo un poco de duda de cómo se crean varias clases distintas en un mismo programa en NetBeans. Entonces lo voy a dejar aquí. Voy a borrar es que ya no las quiero. Está. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro NetBeans, lo que nosotros hacemos es que creamos un proyecto. Le damos aquí para crear un proyecto, le ponemos Java with Ant, aplicación de Java. Bueno, como es la primera vez que estoy corriendo NetBeans, porque recién lo acabo de instalar para el video, se tarda un poquito,
pero ahí está. Y entonces aquí podemos ponerle qué ruta queremos. Yo le voy a poner una ruta que sea fácil de encontrar. Ahí está. Aquí le voy a poner ejemplo 1. Ahí está. Entonces ahí crea nuestro proyecto. Y entonces aquí tenemos que se llama, que sería nuestro explorador de nuestro proyecto. Y aquí tenemos nuestro paquete, que ahí dice paquete fuente. Bueno, no puedo seleccionarlo con el mouse, pero ahí dice paquete fuente de Java. Y aquí tenemos nuestra clase principal, que es la que va a contener nuestro método main. Para crear una clase nueva, simplemente damos clic derecho en nuestro paquete, le damos a New y clase de Java. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, clase 1. Le damos finalizar y entonces ya tenemos una clase nueva. O sea, ya tendríamos en teoría 2 clases en el mismo paquete. Esto nos proporciona la ventaja de que podemos tener muchas clases y al estar todas agrupadas en un mismo paquete, pues no nos tenemos que preocupar por la parte de no las librerías, sino de que lea cada clase, porque por ejemplo con lenguajes como Python se tendría que utilizar la palabra clave import, que en este caso aquí en Java la usamos para librerías. En Python también se usa para librerías, pero ahí tendríamos que poner import y el nombre de nuestro archivo que vamos a importar, y hay que ver que lo lea correctamente, un rollote. En cambio aquí, mediante los paquetes, podemos tener un bonche de clases. Todas las clases que nosotros queramos las podemos tener en el mismo paquete y ya las va a leer en automático. Entonces esa es la ventaja que tiene el utilizar un paquete en Java. Es algo muy característico de Java, que también existe en otros lenguajes de programación, pero a lo mejor está un poquito menos, vamos a decir que definido, o no es algo que se utilice mucho. Entonces vamos a comenzar. En este caso aquí nuestra clase se llama clase y nosotros podemos poner un paquete manualmente. Simplemente ponemos package y el nombre del paquete, que en este caso es clase. Importamos nuestra librería y entonces vamos a comenzar ahora sí con toda la parte de escribir el código. Ahora sí que me voy a saltar la parte que tiene que ver con este archivo, que es el de clase, y nos vamos a enfocar ya más en cada clase individual. Entonces, bueno, va a haber un fast forward y pues, ahí seguimos. Entonces ya tenemos un código funcional aquí. Ya tenemos un menú. El menú como tal no hace nada, simplemente aquí si escogemos 5 pues ya se sale. Y si escogemos una opción que no es, pone opción incorrecta, vuelve al menú principal, sí, vuelve al menú, y no, pues se sale. Muy bien. Entonces ahí está, ya tenemos nuestro archivo principal, pero ahorita no hace nada. Entonces ahora vamos a empezar con las clases, ahora sí, para cada operación, que son 4, suma, resta, multiplicación y división. Entonces ponemos suma. Bueno, primero que nada me copio estos dos, así. Ahí está. Entonces creamos nuestra clase. Y aquí hay una situación. Como tal tenemos simplemente una función que se llama sumar, en este caso para la suma.
y tenemos tres enteros x, y y z, y lo que se hace, lo que hicimos en clase es hacer esto. O sea, creamos una instancia de un escáner ahí, y entonces aquí ponemos suma de números, y entonces pedimos que ingrese el número 1, y lo va a leer. Entonces x va a ser igual a reader.nextInt, recordemos que tenemos que ponerle de qué tipo es, y ahora va a ser esto mismo pero para el número 2, y obviamente aquí pues va a no va a ser x, va a ser y. Entonces z va a ser igual a x más y, y vamos a imprimir que el resultado es, si lo escribí bien, el resultado es sí, z, ¿vale? Y ahí termina, muy fácil. Ahora vamos a llamar a nuestra función, que sería nuestra función sumar. Entonces ponemos sumar y luego retornar para lo del menú principal. Entonces, si no lo escribí mal, sí lo debería de poder compilar. Ahí está. A lo mejor me equivoqué. Sí, obviamente me faltó lo más importante, que es la idea del video, que tenemos que instanciar. Nosotros tenemos esta clase que contiene este método, pero ya vimos que como no instanciamos la clase, pues no pudimos acceder al método. Entonces tenemos que instanciar la clase, y como la instanciamos, pues ya habíamos dicho que es exactamente igual que con el escáner. Ponemos el nombre de nuestra clase, que en este caso es suma, y le ponemos un nombre que nosotros queramos a nuestro objeto que vamos a crear, que en este caso yo le voy a poner of1 igual a new, la palabra clave new, suma. Ahí está. Y entonces aquí ponemos of1 punto sumar, que es decir, vamos a acceder a of1 y a nuestro método sumar, que es el que está aquí. Entonces, ya estando así, ya compilo ahora sí, y entonces si nosotros ejecutamos, tenemos suma de números, entonces 4 y 8, el resultado es 12. ¿Quieres volver al menú principal? No, y se sale, y ahí está. Sin embargo, hay un problema, y es que estamos creando una instancia de escáner cada que nos llamamos esta función. Entonces, si pusiéramos muchas veces suma, creamos muchas instancias de escáner, que en este caso, como esta información se guarda en el stack, al final se borra cuando esta función termina, entonces no pasa nada. Pero de todos modos, cuando se está ejecutando esto, tenemos dos instancias de escáner, porque tenemos una en nuestra clase principal, que aquí está, y aparte tenemos otra instancia extra en nuestra función suma. Honestamente, digo, no pasa nada por hacerlo así, pero honestamente yo siento pues que no tiene ningún caso hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos para poder utilizar un escáner sin crear una doble instancia? Muy fácil. Si nosotros ya tenemos una instancia de un escáner en nuestra clase principal, pues aquí simplemente
la pasamos como argumento a nuestra función. Recordemos que todos estos conceptos ya los debemos de saber de programación estructurada. Y entonces aquí al momento de llamar a nuestra función, pues ¿qué es lo que le tenemos que pasar? Pues nuestro escáner, que en este caso se llama reader, que aquí está. Entonces si vuelvo a compilar, vemos que compiló sin ningún problema, ejecutó exactamente igual, ahí está, pero ya solo, ahí me equivoqué, ahí ya solamente estamos usando una instancia de nuestro escáner, ya no tenemos que estar creando instancias por cada, porque ahorita que hagamos resta, multiplicación, división, que van a estar de volada, y eso también voy a hacer fast forward, pues estaríamos creando muchas instancias de nuestro objeto escáner a cada rato, y pues no es necesario, lo podemos pasar directo, y así es como lo hacemos. Y ya en nuestro archivo en nuestra clase suma, lo ponemos como argumento aquí. Si vemos, no estamos creando ninguna instancia extra y de todos modos funciona. Entonces, ya viendo esto así, voy a continuar con los demás. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Vale, pues entonces ya queda el código. Así quedó al final. Quedó igual, simplemente lo que quiero que noten es como aquí, para cada clase, porque aquí ya tenemos división, multiplicación, suma y resta. La clase de la multiplicación quedó así, o sea, muy lo mismo. Y la clase de la división quedó así. La única diferencia fue que cambié las variables, ya no son enteros, ahora son flotantes, por lo mismo de que la división puede contener decimales. Ok, entonces ahí quedó. Y lo que quiero que noten es cómo creamos una instancia de cada clase para cada operación. Entonces ya sabemos que con la palabra clave new siempre vamos a crear una nueva instancia de nuestra clase, que instanciar pues es tomar nuestra clase, que sirve como molde, como plantilla, y a partir de ahí crear un objeto. Y con esto ya accedemos al método, que en este caso para suma es sumar, para resta es restar, y así sucesivamente. Y adicionalmente, que no es obligatorio, pero yo es la sugerencia que les hago, pues pasamos nuestro reader como argumento para no tener que estar instanciando el reader a cada rato. Y al final así queda nuestro programa. Dos operaciones: suma 1, 4 y 7, 11. Volver al menú principal, no. Ahí se sale. Volvemos a ejecutar, resta 7 y 5. Resultado es 2. Volver al sí. 3, multiplicación 8 y 4, 32. Volver al menú principal, sí. Por último, división 8 y 6. Resultado tal. Volver al menú principal, sí. Opción 8 no existe, opción incorrecta. Regresar, sí. Y al final salir, y ahí está, ya está nuestro código completo. Entonces la parte importante de aquí es justamente que veamos cómo para cada clase, pues tenemos nuestra clase, tenemos un método por clase, pueden ser varios, no necesariamente tiene que ser uno solo. Y para usarlo, primero instanciamos nuestra clase y ya después llamamos a el método de esa clase. Eso era lo que quería transmitirles con este video. Que entendiéramos de mejor manera cómo funciona la palabra clave new y en qué consiste realmente instanciar, porque las únicas instancias que hacíamos eran de escáner, pero al no comprender realmente cómo funcionan, pues era como que así, chido, ¿no? Y ya. En cambio así, ya al ver que creamos una clase y nosotros mismos y luego la instanciamos y accedemos a sus métodos, pues pienso yo que ya se ve de mejor manera en qué consiste realmente esta onda de las clases y sus objetos.
Y adicionalmente, bueno, ya también vimos un poquito qué onda con el encapsulamiento. Aquí realmente no usamos encapsulamiento porque todo es dentro de la misma función. Entonces no usamos encapsulamiento realmente aquí. Pero en el otro ejemplo del otro archivo, pues ya vemos en qué consiste, ¿no? Y qué pasa si intentamos acceder a un miembro privado desde fuera de la clase. Entonces, pues esto ha sido todo y muchas gracias por ver. Hasta luego.